Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con la ciencia. Les decía en el cuento anterior que hoy estaremos comenzando con una nueva unidad. En esta estaremos tratando lo siguiente. Veamos. Unidad número 5. Teoría cinético-molecular. Fundamentos de termodinámica. La primera lección se trata de los fundamentos de la teoría cinético-molecular y hablaremos también sobre la temperatura. Como pudieron ver, en esta unidad hablaremos sobre la teoría cinético-molecular y los fundamentos de la termodinámica. Primero, pasaremos a ver qué cosa es la termodinámica. Veamos. La termodinámica se encarga del estudio de los sistemas termodinámicos, o sea, los cuerpos que pueden intercambiar energía tanto entre sí como con el medio exterior a estos. Este será el tema fundamental de nuestra unidad. De la misma manera que veíamos que en un sistema mecánico hay algunas magnitudes que definen el comportamiento de este, en un sistema termodinámico también existen algunas magnitudes o parámetros, para hablar en el lenguaje de esta ciencia, que definen el estado del sistema termodinámico. Me estoy refiriendo a magnitudes tales como presión, temperatura y volumen. Estas magnitudes son aquellas fundamentales en la descripción del estado termodinámico de un sistema termodinámico. Veamos entonces, para poder copiar esta conclusión. Como parámetros macroscópicos para describir el estado de un sistema termodinámico tenemos 1. La presión, 2. El volumen y 3. La temperatura. En la conclusión anterior está presente el término parámetros macroscópicos. Bien, ¿qué cosas son estos parámetros macroscópicos? Por supuesto, presión, temperatura y volumen. Se refiere a macroscópicos debido a que son los observables externamente al sistema. Son aquellos parámetros que dependen de otros parámetros, en este caso microscópicos, y que ponen en función unos respecto a otros. Veamos entonces qué cosa es la presión de un sistema termodinámico. En pantalla aparece la definición general de presión. Se denomina presión a la magnitud física directamente proporcional a la fuerza que actúa
perpendicularmente al área de la superficie de un cuerpo. Aparece también la ecuación que define esta definición. La presión es igual a la razón entre la fuerza sobre el área. Quiero que noten el término perpendicular al área de la superficie. Les decía que la definición anterior coincide con el concepto general de presión. Esta dice que la presión es la fuerza ejercida perpendicularmente sobre un área determinada. En pizarra tenemos un esquema que nos mostrará lo siguiente. Bien, la fuerza actúa, como pueden ver, perpendicularmente al área, en este caso, de esta superficie. Si la fuerza actuara en esta dirección, pues no cumpliría la condición de perpendicularidad, por lo que esta fuerza no ejerce presión sobre la superficie, al menos en esta dirección y sentido. Solo la fuerza que actúe perpendicularmente a la superficie, formando un ángulo de 90 grados, ejercerá un valor de presión sobre esta superficie. Como pueden ver, en este punto de aplicación de la fuerza, la superficie siente y experimenta la presión de esa fuerza, que por definición tenemos que la presión es igual al cociente entre la fuerza aplicada sobre el área de la superficie. Este es un esquema para la definición general de presión. Veamos entonces ahora qué cosa es la temperatura. Ya definimos presión, vamos a definir entonces temperatura de un sistema en general. Veamos. Para hablar de temperatura, solamente tendría sentido en el caso de que el sistema termodinámico se encuentre en equilibrio. Entonces tenemos la definición que aparece en pantalla. En todas las partes de un sistema en equilibrio termodinámico, la temperatura es la misma. En pantalla aparece un principio fundamental de la termodinámica, y este se enuncia de la siguiente manera. Dos sistemas en equilibrio termodinámico con un tercer sistema también se encuentran en equilibrio entre ellos mismos. Fíjense, dos sistemas en equilibrio termodinámico con un tercer sistema se encuentran en equilibrio entre ellos mismos. Esto será demostrado por un esquema que aparecerá en la siguiente lámina. Como pueden ver, el principio enunciado anteriormente se representa
de la siguiente manera. Si el sistema 1 y el sistema 2 se encuentran en equilibrio termodinámico con el sistema 3, entonces podemos concluir que los tres sistemas se encuentran a la misma temperatura. Recuerden, la condición aquí es que están en equilibrio termodinámico. En el esquema inferior aparecen dos conceptos, pared adiabática y pared diatérmica. La pared adiabática podemos resumirla como una pared que no permite el paso de calor de un sistema a otro. Por lo que en la imagen podemos concluir también que el sistema 1 y el sistema 2 no están en contacto térmico. No hay transferencia de calor entre el sistema 1 y el sistema 2. Cosa que no ocurre así entre el sistema 3 y el 1 y el sistema 3 y el 2. Estos sí están en contacto térmico, ya que solamente los separa una pared diatérmica. Si el sistema 1 y el sistema 3 están en equilibrio termodinámico, al igual que lo está el sistema 2 y el sistema 3, entonces podemos concluir que los tres sistemas termodinámicos tienen la misma temperatura. Solamente tiene sentido hablar de temperatura cuando el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico. Por tanto, la temperatura es una cantidad que nos define el equilibrio termodinámico de un sistema. Veamos entonces, para resumir con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que vamos a considerar el cuerpo, vasija, agua como un sistema termodinámico. Si introducimos un termómetro en cada una de las regiones de este sistema termodinámico, esto es una demostración, no es un experimento. Si introducimos el termómetro en cada una de las regiones, el termómetro tiene que marcar la misma temperatura. Esto está dado en que el sistema que estamos considerando se encuentra en equilibrio termodinámico consigo mismo. Entonces, veamos cómo podemos resumir esto a través de una teoría. Me estoy refiriendo a la teoría cinética molecular. ¿Qué ocurre dentro de ese sistema? Pues bien, ya sabemos que todos los cuerpos están compuestos por partículas más pequeñas que las dimensiones del propio cuerpo. Estas partículas vamos a considerarlas, como mismo la consideraron científicos muy antiguos, como moléculas. Sabemos realmente que estas moléculas están compuestas por átomos y estos tienen otra composición mucho más pequeña en su interior. Nosotros nos vamos a reducir a analizar las partículas como moléculas. Pues bien, ¿cómo se comportan estas moléculas para que los parámetros macroscópicos sean tales y como nosotros lo cuantificamos? Veamos entonces qué plantea la teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular se propone explicar los estados macroscópicos, recuerden, presión, temperatura y volumen, de los sistemas termodinámicos basándose en el movimiento de las moléculas. Según la teoría cinético-molecular, todos los cuerpos están considerados por formarse por moléculas. Las moléculas no están en reposo, se encuentran en un movimiento continuo.
y este movimiento no tiene un orden preferencial, es en todas las direcciones y con diferentes magnitudes de velocidad. Esto lo podemos resumir como que el movimiento es caótico, y hablamos de este movimiento en términos de nuestra ciencia como movimiento térmico. Veamos entonces una lámina para resumir esto expuesto. Aquí están los fundamentos principales de la teoría cinético-molecular. Según esta teoría, todos los cuerpos están formados por pequeñas partículas, consideradas moléculas, las cuales se encuentran en un continuo movimiento desordenado y experimentan fuerzas de atracción y repulsión mutua. Estas interacciones son las que provocan el movimiento caótico. La imagen ilustra, a través de una representación de un modelo, el movimiento molecular. Esto es un modelo, repito. Las moléculas se encuentran dentro de un recipiente y en él experimentan un movimiento continuo, caótico y en todas las direcciones. Otra característica y fundamento de esta teoría es que las partículas experimentan interacciones, en otras palabras, fuerzas. En el caso de que las distancias sean grandes en comparación con su radio, las fuerzas que experimentan son de atracción. Cuando se unen mucho estas moléculas, las fuerzas que experimentan son de repulsión. Estas continuas interacciones provocan el movimiento y el cambio de velocidad de estas partículas. El movimiento no está restringido a ningún tipo de sistema en particular. Tanto los sólidos como los líquidos como los gases tienen este movimiento caótico y desordenado. Claro está, en unos casos este movimiento es más restringido y en otros casos tiene mayor libertad. En el caso de un sólido, el movimiento es mucho más restringido que en el caso de un gas. Las partículas de un gas tienen mayor libertad de movimiento y esto hace que las interacciones entre ellas sean menos complejas que las interacciones tanto en los estados líquidos como sólidos. Por ello, la ciencia ha ideado un modelo basado en un gas y este gas lo ha llamado gas ideal. Ideal precisamente por esto, porque ha considerado que en él las interacciones no existen. ¿Para qué ha hecho esto? Pues bien, para facilitar su estudio, por supuesto. No es lo mismo considerar una cantidad de moléculas enormes interaccionando entre sí a considerar esa misma cantidad de moléculas sin interacción de unas con otras. Solamente interaccionan con las paredes del recipiente que las contiene. Veamos entonces la definición de gas ideal. Se considera gas ideal aquel cuyas moléculas no interaccionan a distancia, tienen dimensiones infinitamente pequeñas y al chocar entre sí o con las paredes del recipiente se comportan como esferas perfectamente elásticas.
Vamos a definir entonces los parámetros macroscópicos según plantea esta teoría. Vamos a ver cómo el movimiento de estas partículas provoca que ellas ejerzan presión sobre el recipiente y que tenga determinada temperatura el sistema en el que ellas se encuentran. Veamos entonces el caso de la presión. La presión de un gas en un recipiente es el resultado de los choques de sus moléculas con las paredes del recipiente. Vamos a apreciar ahora entonces otro modelo para poder representar la presión de las moléculas sobre el recipiente. Como están en continuo movimiento, estas moléculas chocan con las paredes del recipiente y inmediatamente que el choque se ejerza perpendicularmente a la pared, entonces esta pared sufre la acción de esa presión. Claro, están representadas simplemente dos presiones en la pared, cosa que no es cierta. El número de moléculas contenido en un volumen es muy grande y el número de presión, digamos, las presiones que ejercen cada una de ellas sobre las paredes también es muy grande. Como el movimiento es caótico y desordenado, la presión total ejercida por las moléculas sobre el recipiente tiene un valor igual. Es decir, no hay mayor presión sobre una pared que sobre otra. Por ejemplo, si inflamos un globo, el globo no se inflará hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Simplemente ejercerán presión todas las moléculas de igual manera sobre todas las paredes del globo. Esto se demuestra en que el globo se aumenta su volumen uniformemente en todas las dimensiones. Bien, veamos entonces cómo interpreta la teoría cinético-molecular la temperatura. ¿Cómo relaciona esta teoría el movimiento de las moléculas con este parámetro macroscópico, la temperatura? Veamos entonces. Aquí está otra vez la definición de sistema en equilibrio. Y la temperatura de un sistema en equilibrio es la medida de la velocidad del movimiento térmico de sus partículas constituyentes. Mientras mayor sea la velocidad del movimiento térmico, mayor será entonces la temperatura de este sistema. Esta es la definición que tenemos que tener en cuenta en nuestra unidad. La energía cinética media del movimiento térmico de las partículas
es directamente proporcional a la temperatura absoluta del sistema. Y aquí estamos relacionando un contenido relacionado con la unidad anterior, energía cinética, y esta está relacionada con el movimiento de las partículas. Mientras mayor sea la energía cinética, mayor será entonces la temperatura absoluta del sistema. Vamos a ver entonces una demostración para ver si es cierto esto, de que la temperatura de un sistema coincide o manifiesta la energía cinética media de las partículas constituyentes. Veamos entonces. Vamos a utilizar cristales de permanganato y lo vamos a introducir en agua. Claro, tenemos agua a dos temperaturas. Hay una temperatura que en este caso es 0 grados Celsius, producto de que, como pueden apreciar, el agua tiene hielo. Y como todos sabemos, en el cambio de fase, la temperatura es constante y en este caso la temperatura es de 0 grados Celsius. Y esta agua tiene una temperatura diferente de 0. Claro, diferente de 0 hacia arriba. Como pueden apreciar en la pantalla, la temperatura de este sistema termodinámico es mayor que la temperatura del otro sistema termodinámico. Vamos a introducir un cristal de permanganato para que se disuelva en agua caliente y vamos a introducir un cristal de permanganato para que se disuelva en agua fría. Los dos cristales tienen aproximadamente la misma dimensión. Como pueden notar, en el caso cuando el cristal de permanganato cae en el agua caliente, pueden ver que la disolución, la velocidad de esta disolución es mucho mayor que la velocidad de la disolución en el caso del agua a 0 grados Celsius. Como pueden apreciar, esto está dado por el movimiento de las partículas constituyentes en el sistema. Las partículas aquí tienen mayor velocidad, los choques son mucho más intensos, por lo que la desintegración del cristal de permanganato será en mayor medida que la desintegración del cristal de permanganato en el otro recipiente. Repito, esto está dado en que las temperaturas de los dos recipientes difieren. En un caso, la temperatura es más baja, por lo que la velocidad también será menor, y en el otro caso, la temperatura es mayor, por lo que la velocidad también será mayor. Cualquier proceso químico que ocurra en este recipiente será a mayor velocidad que el que ocurra en este